Buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto. Lo adelantábamos, la proximidad de las elecciones PASO, estas elecciones que vienen de alguna manera a ordenar el paisaje electoral que tendremos los argentinos para posteriormente las elecciones legislativas definitivas que ocurrirán en octubre. Y dentro de lo que está previsto en esta época, obviamente es el paso de distintos candidatos, tal cual viene sosteniendo nuestro programa desde hace 5 años. Hoy tenemos una visita, la de un candidato, o mejor dicho, en estas instancias, un precandidato a diputado nacional, Ángel Bevilacqua. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Francisco. Buenas noches para toda la audiencia. Primera vez en el programa. Nosotros solemos hacer una ceremonia, no, mentira. Pero bueno, igualmente muchos de sus amigos han estado ya aquí en este envío. Y estamos en una época muy particular, Ángel, ¿no? Una época de definiciones muy importantes, en donde particularmente los cordobeses hemos visto, a partir sobre todo de la visita de Mauricio Macri días atrás a la ciudad de Córdoba, con una conferencia de prensa que compartió con el gobernador Juan Schiaretti, ahí vimos el primer chisporroteo y luego posteriormente el desencadenante acerca de los impuestos más caros, más baratos, comparando entre Capital Federal, donde fue la primera intendencia del actual presidente, y la provincia de Córdoba. Pases más o menos de facturas. Este es el contexto en donde se está debatiendo en este momento la campaña, entre otras cosas por los faltantes de caja, porque tenemos en este momento en el país un gobierno que pretende achicar el gasto público, un montón de medidas que inclusive ya han empezado a operarse y empiezan a surgir críticas. Al principio la provincia de Córdoba venía sosteniendo la gobernabilidad, venía acompañando. Ahora vemos que hay una distancia. ¿Qué medió entre una situación y la otra, Ángel? No, yo creo que en realidad va a seguir sosteniendo la gobernabilidad nuestro gobernador y también los compañeros que integramos la lista que le toque llegar al Congreso. Esa es una de las premisas. Acompañar al presidente en que le vaya bien. Que le vaya bien al presidente significa que nos vaya bien a los argentinos y a todos los cordobeses. Pero también tenemos diferencias en cuanto a la mirada. Cuando decimos la mirada, en la mirada de lo social, en lo productivo, y en la práctica del federalismo, pero llevado a la práctica en sí. Hoy todavía ha quedado en el discurso el verdadero federalismo, porque cuando vemos el reparto de subsidios todavía siguen concentrados en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. La diferencia de un boleto urbano de Córdoba a Buenos Aires es el doble, vale 6 pesos en Buenos Aires y 2 en Córdoba. La luz pagamos el doble, el gas pagamos el doble. Entonces falta todavía seguir discutiendo un federalismo en serio, que el reparto sea equitativo. Estamos subsidiando desde el interior del interior a la ciudad más rica de Sudamérica, que es Buenos Aires. Y me parece que eso hay que seguir discutiéndolo, pero siempre en un marco de diálogo, de consenso, más allá de esto que se dio en la conferencia de prensa, en la discusión sobre el valor de ingresos brutos. Nuestro gobernador ha sido muy claro. Es amigo del presidente y lo va a seguir acompañando y todos creemos y queremos que le vaya bien. Pero hay una cuestión que tiene que ver con que lo económico vemos que no avanza, que la inflación sigue perjudicando a los asalariados y que las medidas de tener tasas altas de interés van en contra de la economía. Y bueno, son algunas de las cuestiones que creemos que tenemos que llevar al Congreso y discutirlo. Pero me parece que a partir que ha habido un cambio de gobierno, también un cambio en la forma de discutir, y que la sociedad está ávida, y es lo que ha votado en la última elección, de discutirlo de otra manera. Y nosotros, los que estamos en política, tenemos que entender eso y llevarlo a la práctica. Y es lo que estamos haciendo a partir de que cuando nuestro gobernador dice que hay que acompañar la gobernabilidad, de eso se trata, es poder sentar en una mesa, así tengamos miradas diferentes en cuanto a la mirada de lo social, en cuanto al reparto de recursos, pero que lo podamos discutir con consenso y con diálogo. Ustedes cuando tienen reuniones, me imagino, acerca de la estrategia no solamente electoral, sino política, porque uno interpreta de que pierda o gane Unión por Córdoba y o Cambiemos en la provincia de Córdoba,
evidentemente va a haber diputados de una u otra fuerza en el Congreso Nacional, diputados cordobeses, ¿no? Son 9 bancas. De esas 9 bancas, 5 le puede llegar a corresponder a uno, o 4 y el otro 4 a 1. Inclusive algunos números dicen que podría la izquierda poder pelear una banca, pero igualmente va a haber representación de Unión por Córdoba en el Congreso. Representación que quizás estaba hasta inclusive medio vedada por el hecho de que habían entrado en su momento diputados de estirpe kirchnerista pura, que ahora también tienen que dejar sus bancas. La cuestión es, ¿confían ustedes en que esa gobernabilidad, esa apuesta, por supuesto al apoyo, digamos, desde la legitimidad, desde el buen trato político al gobierno nacional, genere una reciprocidad del gobierno nacional hacia el resto del Congreso? Y lo digo en este contexto. El Congreso, los diputados de Cambiemos, por orden del presidente, están en este momento estudiando reformas muy importantes. Algunas son de corte fiscal y otras son de corte laboral. Se está hablando de recorte de derechos de los trabajadores. Digo, dentro de lo que es la estrategia política, una vez que se pueda asumir en el Congreso Nacional, ¿cuál va a ser la tesitura de Unión por Córdoba frente a esto que quiere hacer el presidente? Y aún en el caso de que ustedes se les opusieran democráticamente en algunas cuestiones y por eso el gobierno nacional no pueda sacar adelante sus leyes, ¿qué estrategia tienen en caso de que dijera el presidente, miren, yo de esta manera no puedo gobernar, decreto de necesidad y urgencia y aplico la ley afuera del Congreso? Por un lado, Francisco, y esto no es hacer futurismo, esto es la política real. Está claro. Por un lado, nos vamos a encontrar con un Congreso sin mayorías absolutas, lo cual va a haber un debate permanente. Ahora, el mandato de los diputados de Córdoba va a ser defender a los cordobeses. Y cualquiera de las leyes que vos me estás planteando que afecte a Córdoba, más allá de lo que el presidente pida o necesite, siempre va a primar defender los intereses de Córdoba. Si es una ley que tiene que ver con lo tributario, queremos discutirla, pero en el marco también del reparto de los recursos. Es posible bajar ingresos brutos también en el marco del reparto de la coparticipación, donde hoy se queda con más de la mitad, se queda la nación y los demás se reparten las provincias. Entonces, en ese marco estábamos dispuestos a discutirlo. En cuanto a las leyes laborales, la analizaremos cuando la presenten a los compañeros que les toque llegar al Congreso. Si es para beneficiar a las pymes sin sacarle derecho a los trabajadores, las vamos a acompañar. Pero nunca vamos a ir en contra de los que los cordobeses van a acompañar para que lleguemos al Congreso. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque creo que va a ser un tema crucial. En este programa, por ejemplo, más de una vez han estado compañeros suyos de la CGT. De hecho, alguna vez hasta cubrimos muchísimas actividades que ha tenido la CGT. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, por cuestiones con respecto al Círculo Médico de Belleville, la falta de atención, y también por situaciones de recorte de derechos que se han dado en la primera etapa, sobre todo del gobierno nacional, y ellos han estado sumamente preocupados, CGT, y totalmente identificada con el peronismo, ¿verdad? Como dijera algún amigo mío, con el peronismo de Perón, no el peronismo del kirchnerismo, pero realmente muy preocupados. Y evidentemente hay un run al respecto, en donde aparentemente para el apoyo al empresariado sería necesario recortar derechos a los trabajadores, cuando a veces uno piensa menor presión fiscal para un empresario sería la mejor solución. Totalmente de acuerdo, Francisco. En esa línea te iba a responder y a eso apuntamos quienes decimos cuando vamos a defender el derecho de los cordobeses. No hay que sacarle derechos, todo lo contrario. Cada vez hay que darle que el trabajador tenga mejor salario, porque nosotros lo vemos en las comunidades como las nuestras y en la región. Ellos consumen dentro de nuestras localidades y lo que moviliza la economía local y la economía regional. Lo que hay que discutir es lo tributario, que hay una presión alta en Argentina y todos estamos de acuerdo en eso. Pero discutirlo en este contexto que te decía también del reparto de los recursos. Me parece que se va a postergar para después de octubre, pero que hay consenso en discutirlo. Y los compañeros que le toque llegar al Congreso lo van a discutir en ese marco, en el marco de
darle mejores condiciones a nuestras pymes sin afectar los derechos de los trabajadores. Ángel, ¿cuáles son las expectativas reales que tiene el peronismo en relación a las elecciones PASO? Lo que vos decías, digamos, yo creo que hay una elección que está... Desde el punto de vista de resultados, digo, ¿no? Sí, yo creo que el peronismo va a ser una buena elección, yo creo que le va a ganar, pero que va a ser pareja. Hace muy poquito me preguntaban en un medio por qué creía que estaba tan pareja la elección, más allá de las encuestas que nosotros manejamos nos da algunos puntos arriba a Unión por Córdoba, teniendo en cuenta la gran inversión que viene haciendo en obra pública el gobierno de la provincia en todas las 427 municipios y comunas. Yo creo que este sector de la sociedad donde nosotros vivimos se consume en muchos medios de Buenos Aires y eso hace de que se desvíe la discusión. La discusión parecía que en Córdoba es Macri o Cristina y la discusión en Córdoba es otra, es saber si Martín Yarlora, que es quien va a defender a los cordobeses, quien a nosotros nos representa, o en este caso la expresión de Cambiemos, del cual de los primeros 5 candidatos de Cambiemos, 4 hoy son diputados, o sea, están pidiendo una renovación de banca, no una primera oportunidad. Los que representan el espacio de Unión por Córdoba están pidiendo una oportunidad para defender a los cordobeses. Que luego de pasar los 4 años o los 2 años, la gente en una próxima elección, que es donde nos evalúa a los políticos, puede saber si han venido al territorio, si han visto la problemática que tenemos. Me parece que la expresión de los 4 que renuevan tiene la posibilidad ya de evaluar los 2 años de gestión, si han presentado proyectos en función de las necesidades que tiene Belleville, a través de que le compren pelotas de fútbol aquí y no las compren en países asiáticos, como ha hecho la empresa YPF. Esas cuestiones creo que son las que se ponen en discusión y en debate en esta elección también. Creo que se lo consulté en alguna oportunidad, pero vale la cuestión. Entre lo que sea el resultado de ahora de las PASO y las elecciones legislativas de octubre, ¿usted en esa ventana ve alguna situación que pueda favorecer a Unión por Córdoba o a Cambiemos? ¿Cómo ve ese panorama en esa ventana que va a haber? Entre una elección y la otra, yo creo que la gente normalmente vota cómo funciona la economía. Entonces, si bien va a haber un resultado en agosto, me parece que si se modificara algo, va a tener que ver el comportamiento de la economía, para bien o para mal, digamos. El asalariado hoy lo miden todos los meses, cuando le cuesta llegar y comprar sus alimentos, cuando le cuesta educar y darle salud a sus hijos. Y me parece que esa es la primera prioridad. Y en función de eso puede haber alguna movilidad. Hoy la demostración de esto ha sido el 2015, que la gente ya no, los comportamientos electorales son diferentes. Vota para una elección local de una manera, para una elección provincial y nacional de otra. Hay localidades donde votó de 3 maneras diferentes, por lo cual siempre son resultados abiertos y hay que trabajar permanentemente dándole respuesta a la gente para que nos acompañe con el voto, y esto que nosotros soñamos y queremos hacer, trasladárselo para que la gente crea lo que estamos haciendo. Yo en Nuetinger primero fui candidato cuando tenía 31 años y me dijeron que era muy joven, perdí por muy poquito. Cuando tenía 35 gané por primera vez y a los 40 fui reelecto con el 70% de los votos. Esa es la verdadera evaluación que hacen los vecinos de una gestión, comprometiéndose hoy, llevándole soluciones. Y le hago una consulta bien personal y del pueblo, de ese 70% que usted lo votó. ¿En una cifra similar después votó a Macri o qué pasó? Igual, bueno, exactamente. Pero por eso te digo es que para llamar a un sociólogo. Exacto. Son difíciles de explicar las situaciones porque en Nuetinger ganó. Se fueron 3 elecciones diferentes. Gané como candidato a intendente con el 70% de los votos, ganó Juan Schiaretti con el 60 y pico % de los votos y ganó Macri con el 70% de los votos. Entonces los comportamientos electorales son diferentes. Hay que también ver el contexto, porque en la elección PASO ganó De la Sota en Nuetinger. En la segunda elección entre Scioli y Macri, la gente, yo creo que en un error del gobierno anterior en cuanto a la estrategia electoral y el trato que tuvo con nuestra provincia, hizo de que el resultado final terminara siendo esa. Hoy la realidad es otra, me parece. Vuelve a lo que fue el resultado de las PASO, donde Cambiemos tenía un 30 y algo % de los votos y Unión por Córdoba tenía cerca del 40% de los votos. Me parece que hoy vamos a discutir sobre esos números.
Luego de la pausa vamos a hablar, ya hablamos tema impuestos, vamos a hablar tema tarifas, que es un tema que a la gente le duele mucho en el bolsillo, y también va a estar la visita de un amigo suyo. Luego de la pausa. I see trees of green, red roses too. I see them blue.